Ya es tiempo. Las palabras resuenan en mi pecho como campanas de iglesia en domingo, insistentes, urgentes, imposibles de ignorar. Han pasado 30 años desde aquella noche maldita en la carretera a Durango. 30 años cargando este peso que me ha encorvado más que la edad, más que el trabajo en el campo, más que los 83 años que llevo arrastrando sobre esta tierra de Zacatecas, que tanto amo y que tanto me ha dolido. Me llamo Rafael Mendoza, Don Rafael para los del pueblo, aunque ya casi nadie me llama así, porque casi todos los que me conocieron de joven están bajo la tierra del panteón municipal. Mis manos tiemblan mientras sostengo la taza de café que Lupita, mi vecina, me trajo esta mañana. Café de olla, con canela y piloncillo, como lo hacía mi esperanza. Mi esperanza que murió hace 5 años sin encontrar paz, sin poder cerrar los ojos sabiendo que nuestro nieto estaba a salvo. Ella se fue creyendo que Sebastián había muerto en ese barranco junto con nuestro hijo Rafael y nuestra nuera Cristina. Pero yo nunca lo creí. Nunca. El sol apenas comienza a pintar de naranja las montañas que rodean mi rancho La Esperanza. Le puse ese nombre por ella, por mi mujer, porque era lo único que nos quedaba después de enterrar a nuestro hijo. Desde el portal de esta casa que construí con mis propias manos hace 60 años, puedo ver el camino de terracería que lleva al pueblo. Polvo rojo, mezquites retorcidos, nopales que parecen soldados vigilando el horizonte. Este es mi México, mi Zacatecas, mi tierra que me ha visto nacer, crecer, amar, sufrir, y ahora, si Dios quiere, tal vez me permita morir en paz. Anoche no pude dormir. El corazón me martilleaba el pecho como queriendo salirse, recordándome que el doctor Chávez me dio apenas semanas, tal vez un mes si tengo suerte. Su corazón está cansado, Don Rafael, me dijo la semana pasada con esa voz que usan los médicos cuando ya no hay nada que hacer. Debe evitar emociones fuertes, debe descansar. Como si un hombre pudiera descansar sabiendo lo que yo sé ahora. Hace 3 días, durante las fiestas patronales de Jerez de García Salinas, vi algo que me heló la sangre y me calentó el alma al mismo tiempo. Estaba sentado en mi banca de siempre, frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción, viendo pasar a la gente. Ya no puedo caminar mucho. Las piernas me fallan y el tanque de oxígeno que cargo me hace sentir como prisionero, pero esa banca es mía desde hace 40 años. Ahí me siento a ver la vida pasar, a recordar cuando las cosas eran diferentes. Y entonces lo vi. Un joven, tal vez de 32, 33 años, caminando hacia la fuente central. Alto, delgado, con ese modo de andar que tienen los hombres de ciudad, pero algo en él, algo en la forma en que se tocaba la ceja izquierda, ese gesto nervioso, inconsciente. Mi corazón dio un vuelco. Mi hijo Rafael tenía ese mismo gesto, se tocaba la ceja cuando estaba pensando, cuando estaba preocupado. Pero no fue eso lo que me dejó sin aire, fue cuando el joven se agachó a beber agua de la fuente, y la luz del sol atrapó algo que brillaba en su cuello. Una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi tiro el bastón. Porque yo conocía esa medalla. La había mandado hacer con el orfebre Jacinto Ruiz en 1991, cuando nació mi nieto Sebastián. Plata pura, con una inscripción en la parte de atrás que yo mismo dicté. Para Sebastián, con amor eterno, abuelo Rafael, 1991. Se la regalé a mi nuera Cristina el día que salieron del hospital con el bebé, diciéndole, «Esta medalla lo va a proteger siempre, es mi promesa». Me levanté de la banca tan rápido que el mundo me dio vueltas. Lupita, que estaba comprando elotes cerca, corrió a sostenerme. «Don Rafael se va a caer». Pero yo no podía quitarle los ojos de encima a ese joven. Necesitaba ver esa medalla de cerca. Necesitaba ver si podía ser. Antes de que pudiera dar un paso, escuché un grito que me paralizó. «Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato de Durango». Era la voz de Carmela Torres, la que vende gorditas en la plaza, una mujer buena, de unos 60 años, viuda,
que trabajó muchos años en Durango antes de regresar a Jerez. La vi correr hacia el joven, dejar caer su canasta de gorditas, las manos temblándole igual que las mías. El joven se volteó, confundido, y Carmela le tomó el rostro entre las manos como hacen las madres, como hacen las abuelas. «Tú eres el niño que llegó después del accidente en la carretera a Fresnillo», decía entre lágrimas. El que no hablaba, el que gritaba abuelo en las pesadillas. «Dios mío, te hemos estado buscando». Recuerdo que el mundo se detuvo. La música de la banda, los gritos de los niños jugando, el murmullo de la gente, todo desapareció, y solo quedó ese joven parado frente a Carmela, con una expresión de shock absoluto, y yo caminando hacia ellos como en sueños, como si mis piernas ancianas hubieran encontrado fuerzas que no sabía que tenía. «¿Qué dice, señora?», preguntó el joven con voz temblorosa. Una voz que me atravesó el pecho. Una voz que sonaba como la de mi hijo Rafael cuando tenía esa edad. Llegué hasta ellos respirando con dificultad. Lupita me sostenía del brazo, preocupada, pero yo solo tenía ojos para ese joven. De cerca, era como ver un fantasma. Los mismos ojos verdes de mi hijo, la misma forma de la mandíbula de mi padre, la cicatriz en la ceja izquierda. «La medalla», dije con voz ronca. «Déjame ver la medalla». El joven me miró sin entender, pero algo en mi rostro debe haberle dicho que esto era importante, que esto era vida o muerte. Con manos temblorosas, se quitó la cadena del cuello y me la entregó. La plata estaba oscurecida por los años, pero cuando le di vuelta, ahí estaba. Ahí estaba la verdad que había estado buscando durante 30 años. Para Sebastián, con amor eterno, abuelo Rafael, 1991. Mis rodillas cedieron. Si no fuera porque Lupita y el joven me sostuvieron, habría caído de bruces en el empedrado de la plaza. Las lágrimas me cegaban, el corazón me martilleaba tan fuerte que pensé que moriría ahí mismo, en ese momento, pero no me importaba. Porque después de 30 años, después de 3 décadas de buscar, de rezar, de mantener viva una esperanza que todos llamaban locura de viejo, tenía la prueba en mis manos. Mi nieto estaba vivo. «¿Quién eres tú?», le pregunté al joven cuando pude hablar, aunque ya sabía la respuesta en mi corazón. «Me llamo Mateo Sánchez», dijo él, la voz quebrándose. «Me criaron en el orfanato San José de Durango. Llegué ahí cuando tenía como 3 años. Nunca supe quiénes eran mis padres, de dónde venía. Esta medalla es lo único que tengo de mi pasado». Y ahí en la plaza de Jerez de García Salinas, bajo el sol implacable de Zacatecas, le conté a ese joven, a mi nieto, la historia que había guardado en mi pecho durante 30 años. Le conté sobre su padre, mi único hijo Rafael, un ingeniero agrónomo brillante que amaba esta tierra tanto como yo. Le conté sobre su madre Cristina, una mujer hermosa de Fresnillo que hacía las mejores tortillas de harina que he probado en mi vida. Le conté sobre aquella noche del 15 de octubre de 1994, cuando regresaban de una boda en Durango, y su camioneta se salió de la carretera en una curva peligrosa cerca de Fresnillo. Encontraron la camioneta en el fondo del barranco al día siguiente, le dije, la voz quebrada por el recuerdo que nunca se ha desvanecido. Tu padre y tu madre murieron al instante, que Dios los tenga en su gloria. Pero a ti nunca te encontraron. Buscamos durante días, semanas. La policía, la Cruz Roja, voluntarios del pueblo, todos buscamos. Rastreamos cada metro de ese barranco. Tu abuela Esperanza casi pierde la razón. Yo no dormí durante un mes. Mateo me escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, las manos apretadas en puños. Las autoridades dijeron que tu cuerpo debió haber caído más lejos que los animales, que la lluvia. No pude continuar. Algunas cosas son demasiado dolorosas para decirlas en voz alta, incluso después de 30 años. Declararon el caso cerrado. Pusieron tu nombre en el monumento a las víctimas del accidente. Te dimos un funeral sin cuerpo. Pero yo nunca lo creí. Nunca creí que estuvieras muerto. Tu abuela me decía, Rafael, tienes que dejarlo ir. Tienes que aceptar que nuestro nieto está con Dios. Pero yo no podía.
Algo aquí dentro. Me toqué el pecho. Algo me decía que estabas vivo. Carmela Torres, que había estado escuchando con las manos en la boca, intervino con voz temblorosa. Don Rafael, yo trabajé en el orfanato San José de Durango durante 20 años. Llegué ahí en 1993 como cocinera. Recuerdo perfectamente cuando trajeron a este niño. Fue en octubre del 94, tal vez una semana después del accidente que usted describe. Un hombre y una mujer lo dejaron en la puerta del orfanato. Dijeron que lo habían encontrado caminando solo en la carretera federal, traumatizado, sin poder hablar. ¿Qué? Grité, y varias personas en la plaza voltearon a vernos. ¿Por qué nunca reportaron eso a las autoridades? Nosotros estábamos buscando. Dimos nuestra información a todas las delegaciones, a todos los orfanatos. Carmela sollozaba. Don Rafael, usted tiene que entender que en aquellos tiempos, los orfanatos rurales funcionaban diferente. Las monjas que recibían a los niños hacían lo que podían con los pocos recursos que tenían. Anotaban el nombre si lo sabían, una descripción básica, y eso era todo. No había computadoras, no había bases de datos centralizadas. El orfanato estaba en Durango, y ustedes reportaron el caso en Zacatecas. Nunca conectaron los puntos. ¿Y las monjas? Pregunté desesperado. ¿Dónde están? Necesito hablar con ellas. Fallecieron, don Rafael. La madre superiora que estaba en esos años murió hace 10 años. Sor Mariana, que se encargaba de los registros, murió hace 7. Yo soy la única que queda de esa época y apenas era la cocinera. No tenía acceso a la información administrativa. Miré a Mateo, aunque mi corazón insistía en llamarlo Sebastián, y vi en su rostro la misma confusión, el mismo dolor, la misma necesidad desesperada de respuestas que yo había sentido durante 3 décadas. Necesitamos pruebas, dije, forzándome a pensar con claridad a pesar del torbellino de emociones. Necesitamos pruebas que demuestren sin duda que tú eres mi nieto. La medalla es importante, pero no es suficiente legalmente. Mateo asintió, limpiándose las lágrimas. Yo vine a Jerez porque heredé un rancho de un tío lejano, un tal Herminio Mendoza. Apenas lo conocí, pero me dejó su propiedad en su testamento. El abogado me citó para firmar los papeles. El nombre me golpeó como un rayo. Herminio Mendoza, mi hermano Herminio, su hermano. Herminio era mi hermano menor, expliqué, sintiendo que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar. Murió hace 2 años. Vivía solo en un rancho pequeño al norte del pueblo. Nos distanciamos después de la muerte de tu padre porque él no soportaba el dolor. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero sí te dejó su rancho. ¿Él sabía? Preguntó Mateo con voz ahogada. ¿Sabía quién era yo? No lo sé, admití. Herminio y yo apenas hablábamos en los últimos años. Él se había vuelto muy reservado, muy solitario, pero sí te buscó, sí te dejó su herencia. Tal vez descubrió algo, tal vez encontró alguna pista. En ese momento, don Esteban Ríos, el notario público del pueblo, se acercó a nosotros. Es un hombre de 70 años, íntegro, respetado por todos en Jerez. Había estado observando la escena desde su oficina frente a la plaza. Don Rafael, dijo con voz seria, escuché lo que están diciendo. Si este joven es realmente su nieto, hay formas de comprobarlo. Tenemos el acta de nacimiento original de Sebastián Rafael Mendoza Herrera en los archivos municipales. Podemos comparar los datos. Y hay pruebas de ADN que son definitivas. Sí, dije con firmeza, sintiendo que la fuerza volvía a mi cuerpo a pesar del cansancio. Haremos todo lo necesario, todo. Pero Lupita me tomó del brazo con preocupación. Don Rafael, el doctor dijo que no debe agitarse. Su corazón. Mi corazón está bien, mentí. En realidad sentía como si fuera a estallarme en el pecho, pero no me importaba. Había esperado 30 años por este momento. No iba a dejarlo escapar por culpa de un corazón cansado. Los siguientes días fueron un torbellino. Mateo se quedó en el hotel del pueblo mientras comenzábamos los trámites legales. Don Esteban encontró el acta de nacimiento de Sebastián.
nacido el 15 de marzo de 1991 en el Hospital General de Jerez, hijo de Rafael Mendoza Aguirre y Cristina Herrera de Mendoza, nieto paterno de Rafael Mendoza López, yo, y Esperanza Aguirre de Mendoza. Los datos coincidían perfectamente con la edad de Mateo. Fuimos juntos al orfanato en Durango, que ahora era un asilo de ancianos. El director, un hombre joven que no conocía la historia, nos permitió revisar los archivos viejos que estaban guardados en el sótano. Durante horas, Mateo y yo, porque ya no podía pensar en él como otra cosa que no fuera mi nieto, revisamos cajas polvorientas llenas de documentos amarillentos. Fue Mateo quien encontró la libreta. Una libreta escolar ordinaria con tapas azules, donde alguien había anotado con letra cuidadosa los detalles de los niños que llegaban al orfanato. La entrada de octubre de 1994 decía: niño varón, aproximados 3 años. Encontrado en carretera federal 45, kilómetros 87, cerca de Fresnillo. Traumatizado, no habla. Características: cicatriz en ceja izquierda, marca de nacimiento en forma de luna en hombro derecho, medalla de plata de la Virgen de Guadalupe. Traído por pareja no identificada que dice haberlo encontrado caminando solo. Fecha de ingreso: 22 de octubre de 1994. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la libreta. La cicatriz en la ceja izquierda. Mi nieto se la hizo cuando tenía 2 años, cayéndose de la mecedora en el portal de mi casa. La marca de nacimiento en forma de luna. La vi el día que nació, cuando lo cargué por primera vez en el hospital. La medalla de plata, la que yo mismo mandé hacer. ¿Eres tú?, susurré, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas arrugadas. Eres tú, mijo, eres mi Sebastián. Mateo sollozaba, abrazando la libreta contra su pecho. Durante 30 años no supe quién era. Durante 30 años me sentí vacío, incompleto, y todo este tiempo tú estabas aquí, buscándome. Siempre, prometí, tomando sus manos entre las mías. Siempre te busqué, nunca dejé de buscarte. Pero nuestra alegría duró poco. Cuando regresamos a Jerez para proceder con las pruebas de ADN, nos encontramos con una complicación inesperada. Los sobrinos de Herminio, hijos de una prima lejana, habían contratado a un abogado y estaban impugnando la herencia que Herminio le había dejado a Mateo. El abogado, un hombre oleoso llamado licenciado Fuentes de Guadalajara, nos citó en la oficina de don Esteban con una sonrisa que no me gustó nada. Don Rafael, dijo con falsa amabilidad, entiendo que usted está emocionalmente involucrado en esta situación, pero debemos ser racionales. Este joven aparece de la nada reclamando ser su nieto muerto hace 30 años, casualmente justo después de heredar propiedad valuable. Es una coincidencia muy conveniente, ¿no le parece? No es coincidencia, gruñí, apretando el bastón con fuerza. Es la mano de Dios, es mi hermano desde el más allá tratando de enmendar las cosas. Eso es muy poético, don Rafael, pero la ley requiere pruebas, y hasta que no haya confirmación científica, mi cliente tiene derecho a cuestionar la legitimidad de este señor Sánchez. ¿Sánchez?, preguntó uno de los sobrinos. Un hombre gordo de unos 40 años llamado Rodrigo. Ni siquiera lleva el apellido Mendoza. Claramente es un farsante aprovechándose de un anciano senil. Me levanté de la silla tan rápido que don Esteban tuvo que sostenerme. Senil. ¿Me llamas senil, escuincle mal agradecido? Tú nunca conociste a tu tío Herminio, nunca te importó cuando estaba vivo. ¿Y ahora vienes por su tierra? Cálmese. Don Rafael, intervino don Esteban con firmeza. Esto no nos lleva a ningún lado. Lo que necesitamos son las pruebas de ADN. Una vez que tengamos los resultados, no habrá nada que discutir. Solicitamos las pruebas ese mismo día. El laboratorio en Zacatecas capital prometió resultados en 2 semanas. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Durante ese tiempo, llevé a Mateo, a Sebastián, porque en mi corazón ya no había duda, a recorrer el rancho. Le mostré cada rincón de la esperanza, cada árbol que había plantado con mis propias manos,
cada piedra que conocía de memoria. ¿Ves ese nogal?, le dije, señalando un árbol grande y frondoso cerca del arroyo. Tu padre lo plantó cuando tú naciste. Dijo, este árbol crecerá junto con mi hijo, y cuando Sebastián sea un hombre, podrá sentarse bajo su sombra. Ahora el árbol está grande, fuerte, esperándote. Sebastián tocó la corteza del árbol con reverencia, las lágrimas cayendo silenciosamente. No recuerdo nada de antes del orfanato, nada, ni sus rostros, ni esta casa, ni el accidente. Es como si esa parte de mi vida hubiera sido borrada. El trauma, expliqué suavemente. El doctor que te vio en el orfanato dijo que era normal que un niño tan pequeño bloqueara un evento tan terrible. Pero tal vez ahora, estando aquí, los recuerdos vuelvan. Le mostré el cuarto que había sido de su padre, que había mantenido intacto todos estos años. Los libros de agronomía en el librero, las fotos en la pared, el escritorio donde Rafael hacía sus cálculos y planeaba las siembras. En una caja guardada en el closet había juguetes, un caballito de madera, carritos de metal, una pelota desinflada. Estos eran tuyos, le dije, entregándole el caballito. Tu padre lo hizo para ti en su taller. Era su orgullo, Sebastián, su alegría. Cuando murió tu abuela y yo, no tuvimos corazón para deshacernos de tus cosas. Las guardamos, esperando. No sé qué esperábamos. Un milagro, supongo. Sebastián abrazaba el caballito de madera como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Tengo sueños, confesó con voz quebrada. Desde que era niño, sueño con un hombre que me carga, que me llama campeón. Sueño con una mujer que canta mientras cocina. Sueño con una casa con portal y montañas. Siempre pensé que eran solo fantasías, invenciones de mi mente para llenar el vacío. Pero eran recuerdos reales. Tu padre te decía campeón, le dije sollozando. Tu madre cantaba canciones de José Alfredo mientras hacía tortillas, y este portal, estas montañas, esta era tu casa, mijo. Esta siempre fue tu casa. Las noches eran las más difíciles, mi corazón me dolía, el cansancio me abrumaba, pero no podía dormir. Me quedaba despierto en mi mecedora del portal, mirando las estrellas, hablando con mi esperanza como había hecho todas las noches desde que murió. Lo encontré, vieja, le susurraba al cielo. Nuestro nieto está vivo. Regresó a casa. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Ojalá pudieras abrazarlo, decirle cuánto lo amamos, cuánto lo extrañamos. Pero ya puedes descansar en paz, ya puedes dormir tranquila. Cumplí mi promesa. No dejé de buscarlo. No dejé que se perdiera para siempre. Sebastián salía a sentarse conmigo en esas noches de insomnio. No hablábamos mucho, solo nos sentábamos juntos, un viejo y el nieto que había perdido por 30 años, mirando el mismo cielo que su padre había mirado, pisando la misma tierra que sus antepasados habían trabajado durante generaciones. Una noche me preguntó, ¿por qué mi tío Herminio me dejó su rancho? ¿Cómo supo quién era yo? Saqué del bolsillo de mi camisa una carta vieja, doblada, y vuelta a doblar tantas veces que casi se deshacía. La había encontrado entre los papeles de Herminio después de su muerte, pero no le había dado importancia entonces. Ahora entendía su significado. Lee, le dije, entregándole la carta. Con manos temblorosas, Sebastián leyó en voz alta. Rafael, hermano, sé que no hemos hablado en años. Sé que el dolor de perder a Rafael hijo y a Sebastián nos separó, pero necesito decirte algo antes de morir. Hace 3 años fui a Durango a vender ganado. Pasé por el orfanato San José para dejar una donación, como hacía nuestra madre en vida. Una de las monjas, ya muy anciana, me mostró los registros viejos. Me habló de un niño que llegó en octubre del 94, sin nombre, traumatizado, con una medalla de la Virgen. Rafael, hermano, calculé los tiempos. Investigué por mi cuenta. Encontré al joven en un orfanato en Ciudad de México, donde lo trasladaron años después. No me atrevía a acercarme. No sabía cómo confirmar mis sospechas sin parecer un viejo loco.
pero le dejé mi rancho en el testamento. Si él es quien creo que es, si tiene los ojos de los Mendoza como vi en las fotos que me mostraron, entonces merece saber la verdad. Perdóname por no habértelo dicho mientras vivías. Perdóname por ser un cobarde. Pero tal vez de esta forma, puedo enmendar un poco el dolor que te causé al alejarme cuando más me necesitabas. Tu hermano, Herminio. El silencio que siguió fue profundo, interrumpido solo por el canto de los grillos y el llanto contenido de mi nieto. Él sabía, susurró Sebastián. Él me encontró, y te trajo de vuelta a casa, dije sintiendo una gratitud inmensa hacia mi hermano difunto. Herminio siempre fue callado, reservado, pero nos amaba a su manera. Esto fue su forma de pedir perdón, de reparar lo que se rompió. Finalmente, después de 2 semanas que se sintieron eternas, llegaron los resultados del ADN. Don Esteban nos citó en su oficina un martes por la mañana. Sebastián, Carmela, Lupita y yo estábamos presentes. El licenciado Fuentes y los sobrinos también llegaron, con expresiones de expectativa. Don Esteban abrió el sobre oficial del laboratorio con solemnidad. Leyó en voz alta. En base a las muestras proporcionadas, se confirma con 97% de certeza que Mateo Sánchez y Rafael Mendoza López comparten relación genética directa de abuelo y nieto. El mundo se detuvo. Luego estalló. Carmela gritó de alegría. Lupita lloraba. Yo no pude contener el temblor de mis manos mientras abrazaba a mi nieto, mientras sentía que 30 años de dolor, de búsqueda, de esperanza desesperada finalmente encontraban su respuesta. Eres mi nieto, sollozaba contra su hombro. Eres mi Sebastián, oficialmente, legalmente, científicamente. Eres sangre de mi sangre. El licenciado Fuentes guardó sus papeles con expresión amarga. Los sobrinos salieron de la oficina sin decir palabra, derrotados. Don Esteban preparó los documentos oficiales. Mateo Sánchez sería legalmente reconocido como Sebastián Rafael Mendoza Herrera, nieto de Rafael Mendoza López, heredero legítimo de su tío Herminio Mendoza, y, eventualmente, de las tierras de la Esperanza. La noticia corrió por Jerez como pólvora. El pueblo entero se volcó a celebrar. Esa noche, la plaza se llenó de música, comida, alegría. Doña Carmela preparó pozole para todos. Don Esteban trajo tequila de su reserva personal. La banda del pueblo tocó hasta el amanecer. Pero yo no podía quedarme mucho tiempo. El corazón me fallaba. Las piernas apenas me sostenían. Sebastián me llevó de vuelta al rancho, preocupado, y me ayudó a recostarme en mi cama. Descansa, abuelo, me dijo, y esa palabra, abuelo, me llenó el pecho de una calidez que ninguna medicina podría igualar. No puedo descansar todavía, le dije, tomando su mano. Hay cosas que debes saber, cosas que debo enseñarte antes de que sea demasiado tarde. Durante los siguientes días, a pesar de las protestas del doctor Chávez y de Lupita, dediqué cada momento que me quedaba a enseñarle a Sebastián todo sobre el rancho, sobre la familia, sobre nuestra historia. Le mostré los linderos de la propiedad, explicándole cada marca, cada acuerdo con los vecinos. Este rancho tiene 120 hectáreas, le dije mientras caminábamos lentamente. Él, adaptando su paso al mío, paciente, amoroso. Tu bisabuelo lo compró en 1920 después de la Revolución. Pagó con oro que había escondido durante los años de guerra. Era un hombre duro, Sebastián, pero justo. Nos enseñó que la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Le enseñé los pozos de agua, explicándole el sistema de riego que habíamos desarrollado durante décadas. Le mostré dónde estaban enterrados los documentos importantes en una caja de metal bajo el mezquite grande, una vieja costumbre de mi padre que no confiaba en los bancos. Le presenté a cada uno de los vecinos, asegurándome de que supieran que este joven era mi nieto, mi heredero, digno de respeto. Don Jacinto, le dije al ranchero que tenía la propiedad al norte, este es Sebastián,
Mi nieto, cuida de él como yo he cuidado de tus hijos. Don Jacinto, un hombre de 70 años tan curtido como yo, abrazó a Sebastián con fuerza. Bienvenido a casa, muchacho. Tu abuelo nunca perdió la fe. Todos pensábamos que estaba loco, pero tenía razón. Siempre tuvo razón. Una tarde, sentados bajo el nogal que su padre había plantado, le conté a Sebastián todo sobre Rafael hijo. Le hablé de cómo nació, de sus primeros pasos, de cómo aprendió a montar a caballo antes de aprender a leer. Le conté sobre sus sueños de modernizar el rancho, de aplicar nuevas técnicas agrícolas, de construir un futuro mejor. Tu padre era brillante, le dije con orgullo. Estudió ingeniería agrónoma en Zacatecas capital. Pudo haberse quedado en la ciudad, conseguir un trabajo bien pagado en alguna empresa. Pero amaba esta tierra. Decía, papá, aquí es donde pertenezco, esta tierra me llama. Regresó después de graduarse y comenzó a implementar sistemas de riego por goteo, rotación de cultivos. Tenía planes, Sebastián, tantos planes. ¿Cómo era mi madre?, preguntó con voz suave. Sonreí recordando. Cristina era una mujer especial. La conoció en una fiesta en Fresnillo. Ella era maestra de primaria, hija de un comerciante. Cuando tu padre me la presentó me dijo, papá, esta es la mujer con la que voy a casarme. Y yo le dije, pues más te vale tratarla bien porque se ve que tiene carácter. Se casaron en 1990, aquí en la iglesia del pueblo. Tu abuela Esperanza estaba tan feliz que lloró durante toda la ceremonia. Le mostré fotos de la boda, fotos de cuando nació, fotos de cumpleaños, de días de campo, de momentos ordinarios que se volvieron extraordinarios porque eran los últimos. En cada foto podía verse el amor. Un amor que la muerte no había podido destruir, que el tiempo no había podido borrar. Querían darte hermanos, continué. Cristina se había embarazado de nuevo, pero perdió al bebé a los 4 meses. El doctor le dijo que sería difícil volver a concebir. Eso los puso tristes, pero decían, tenemos a Sebastián, y él es suficiente. Él es nuestro milagro. Y lo eras, mijo. Eras su alegría. Sebastián lloraba silenciosamente, procesando 30 años de historia familiar que había perdido, reconstruyendo una identidad que le habían arrebatado. ¿El accidente?, preguntó finalmente. ¿Qué pasó realmente? Suspiré profundamente. Era la parte más difícil de contar, pero merecía saber la verdad. Habían ido a una boda en Durango. Tu padre era padrino de su mejor amigo de la universidad. Salieron tarde porque la fiesta se alargó. Eran como las 11 de la noche cuando tomaron la carretera de regreso. La carretera era peligrosa en ese entonces. No estaba bien iluminada. Había muchas curvas. Mi voz se quebró, pero continué. Según el informe de la policía, en una curva cerrada cerca del kilómetro 87, la camioneta derrapó. Tal vez iban muy rápido, tal vez había grava en el camino, tal vez un animal cruzó. Nunca lo sabremos con certeza. La camioneta se salió del camino y cayó por un barranco de más de 20 metros. Volcó varias veces antes de estrellarse contra las rocas. Un camionero los encontró al amanecer. Vio las marcas de llantas y se asomó al barranco. Llamó a la policía. Cuando llegamos. Cuando nos avisaron y fuimos al lugar, las lágrimas me cegaban. Tu padre estaba muerto. Tu madre también. Los paramédicos dijeron que murieron al instante, que no sufrieron. Espero que sea verdad. Espero que no hayan sufrido. ¿Y yo?, preguntó Sebastián con voz temblorosa. No había rastro de ti. La sillita del bebé estaba vacía, el cinturón desabrochado. Buscamos. Dios mío, ¿cómo buscamos? Pensamos que tal vez habías salido despedido, que tu cuerpecito estaría en algún lugar del barranco. Rastreamos cada metro con perros, con voluntarios, con la policía, pero no te encontramos. La policía especuló que algún animal, que la lluvia de esa noche pudo haber arrastrado. No podían explicar tu desaparición de otra forma. Después de 2 semanas, declararon el caso cerrado. Nos dijeron que hiciéramos un funeral simbólico, que aceptáramos que habías muerto aunque no tuviéramos tu cuerpo.
Pero tú no lo aceptaste. Nunca, dije con firmeza. Algo en mi corazón me decía que estabas vivo. Tu abuela me decía que me estaba torturando, que necesitaba dejarte ir. Pero yo seguí buscando. Contacté a todos los orfanatos de la región, di tu descripción a la policía de 3 estados, puse anuncios en periódicos. Cada año, en el aniversario del accidente, regresaba al lugar y buscaba de nuevo, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Ahora sabemos qué pasó, dijo Sebastián, la voz llena de asombro. Alguien te encontró esa noche. Alguien te rescató del barranco y en lugar de llevarte a las autoridades te dejó en el orfanato. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Me pregunté en voz alta, una pregunta que me había atormentado desde que supimos la verdad. ¿Por qué no reportaron que te habían encontrado? ¿Eran buenos samaritanos que simplemente no sabían qué hacer? ¿O había algo más? Nunca obtuvimos respuesta a esa pregunta. Carmela no recordaba los nombres de la pareja que te dejó en el orfanato, y los registros no los anotaban. Era un misterio que probablemente nunca resolveríamos. Pero en cierto modo, ya no importaba. Lo importante era que habías sobrevivido, que habías regresado. Los días pasaban, y mi salud empeoraba. El doctor Chávez venía cada vez más seguido. Aumentaba los medicamentos, movía la cabeza con preocupación. Pero yo no tenía miedo. Por primera vez en 30 años, me sentía en paz. Una noche, 2 semanas después de que los resultados del ADN confirmaran lo que mi corazón ya sabía, tuve una conversación importante con Sebastián. Era tarde. La casa estaba en silencio, excepto por el canto de los grillos. Sebastián, le dije, tomando su mano entre las mías temblorosas. Hay algo que necesito que entiendas. Este rancho, estas tierras, esta historia que te he contado, todo es tuyo ahora. Eres el último Mendoza de nuestra línea directa. Eres tú quien debe decidir qué hacer con todo esto. Abuelo, no hables así. Vas a estar bien. Vas a... Escúchame, mijo. Lo interrumpí con suavidad. Tengo 83 años. He vivido una vida larga. Una buena vida a pesar del dolor. He amado. He trabajado esta tierra. He visto nacer y morir generaciones. Pero sobre todo he cumplido mi promesa. Le prometí a tu abuela que nunca dejaría de buscarte, y no lo hice. Ahora puedo irme en paz. No quiero que te vayas, sollozó, apretando mi mano. Acabo de encontrarte. Y yo a ti, chamaco. Y esos días que hemos tenido juntos valen más que todos los años de búsqueda. Conocerte como el hombre que te has convertido, ver que a pesar de crecer sin familia, a pesar de todas las dificultades, te convertiste en un hombre bueno, trabajador, honorable. Ese es el regalo más grande que Dios pudo darme. Le hablé entonces de mis planes para el rancho, de mis esperanzas para el futuro. Sé que eres arquitecto, que tu vida ha sido en la ciudad. No espero que abandones todo para convertirte en ranchero, pero espero que mantengas estas tierras en la familia, que las cuides, que las respetes. Tu padre plantó esos nogales. Señalé hacia la ventana donde se podían ver las siluetas de los árboles bajo la luna. Ya están grandes, ya dan fruto. Cuídalos, Sebastián. Y cuando tengas hijos, porque sé que los tendrás, enséñales de dónde vienen. Enséñales que son Mendoza, que esta tierra los nutrió durante generaciones. Lo haré, abuelo, prometió con voz firme. Te lo prometo. Los últimos días fueron tranquilos. El dolor en el pecho era constante ahora, pero soportable. Sebastián no se separaba de mi lado. Durante el día trabajábamos juntos en pequeñas tareas del rancho. Él trabajaba, yo supervisaba desde la silla porque ya apenas podía caminar. Durante las tardes nos sentábamos en el portal y le contaba más historias. De mi padre, de mi abuelo, de la revolución que casi nos arrebata las tierras, de la sequía del 54 que casi nos mata de hambre, de los buenos años cuando las cosechas eran abundantes. Le enseñé los refranes que mi padre me enseñó a mí. El que madruga, Dios lo ayuda. El que siembra vientos cosecha tempestades. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Le expliqué que estos dichos no eran solo palabras, sino sabiduría acumulada durante generaciones, lecciones aprendidas con sudor y sangre. Una tarde, don Esteban vino con los papeles finales. Sebastián había recuperado legalmente su nombre, su identidad. En los registros oficiales, Mateo Sánchez ya no existía. Ahora era Sebastián Rafael Mendoza Herrera, 32 años, arquitecto, residente de Jerez de García Salinas, Zacatecas. ¿Cómo se siente?, le pregunté esa noche, viendo su nueva identificación oficial. Extraño, admitió. He sido Mateo durante 30 años. Ese nombre es parte de mí, es quien llegué a ser a pesar de todo. Pero Sebastián es quien siempre debí ser. Es volver a casa. Eres ambos, le dije con sabiduría ganada en 8 décadas de vida. Mateo es el hombre fuerte que sobrevivió contra todo pronóstico, que se hizo a sí mismo sin familia, sin raíces. Sebastián es el nieto que finalmente regresó a casa. Los dos son tú. Los dos son mi nieto. El pueblo había aceptado completamente a Sebastián. Los viejos que recordaban a su padre lo trataban con el respeto debido al hijo de Rafael y nieto de don Rafael. Los jóvenes lo veían con curiosidad, intrigados por esta historia que parecía sacada de una telenovela. Carmela Torres lo trataba como al hijo que nunca tuvo, cocinándole sus platillos favoritos, asegurándose de que comiera bien. Sebastián comenzó a hacer planes para el rancho. Como arquitecto tenía ideas para restaurar la casa principal, para construir instalaciones modernas sin perder el carácter tradicional. Hablaba de convertir parte del rancho en un centro de preservación de arquitectura zacatecana, de dar talleres para jóvenes interesados en las técnicas de construcción tradicionales. Es perfecto, le dije cuando me presentó sus planes. Estás honrando el pasado mientras construyes el futuro. Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Una mañana de domingo, me desperté sabiendo que era el momento. Mi cuerpo lo sabía. Mi corazón lo sabía. Llamé a Sebastián, que dormía en el cuarto de al lado. Había dejado el hotel y se había mudado al rancho para cuidarme. «Mijo», le dije cuando entró preocupado, «ayúdame a levantarme. Quiero ir al portal». Me ayudó con paciencia infinita, me llevó a mi mecedora favorita. Era temprano, el sol apenas comenzaba a pintar las montañas de oro. El mismo amanecer que había visto miles de veces, pero nunca tan hermoso como ahora. «Quiero que sepas algo», le dije mientras él se sentaba a mis pies en el escalón del portal. «Estos últimos días contigo han sido los más felices de mi vida desde que murió tu padre. Pensé que moriría con el corazón roto, con ese vacío que nada podía llenar. Pero tú regresaste. Cumpliste la promesa que ni siquiera sabías que habías hecho. Volviste a casa. Abuelo». Su voz se quebró. «Escúchame, porque esto es importante», continué, sintiendo que las fuerzas me abandonaban, pero necesitando decir estas últimas palabras. «La vida es extraña, Sebastián. Te arrebata cosas preciosas sin avisar, te hace sufrir de formas que no creías posibles, pero también te da milagros cuando menos lo esperas. Tú eres mi milagro. Eres la prueba de que la esperanza no es locura, de que el amor puede vencer décadas de dolor, de que la familia siempre encuentra el camino de regreso. No sé si podré hacer todo esto sin ti», confesó, las lágrimas corriendo libremente. «Podrás», le aseguré con toda la convicción que quedaba en mi cuerpo cansado. «Llevas la sangre de los Mendoza en tus venas, llevas la fuerza de tu padre, la bondad de tu madre, la terquedad de este viejo, pero sobre todo, llevas 30 años de haber sobrevivido solo, de haberte hecho a ti mismo sin ayuda. Si pudiste con eso, puedes con cualquier cosa». Le entregué una caja de madera que había guardado para este momento. Dentro estaban las alianzas de boda de sus padres, fotos, cartas que se escribieron durante su noviazgo, documentos importantes. «Esto es tuyo», le dije. «Tu historia, tu pasado, ya no tienes que preguntarte de dónde vienes. Vienes de una familia que amó profundamente,
que trabajó honestamente, que nunca se rindió. Vienes de esta tierra que tus antepasados labraron con sus manos. Vienes del amor. El sol había salido completamente ahora, bañando todo en luz dorada. Las montañas se veían majestuosas, eternas. Los nogales que plantó su padre se mecían suavemente con la brisa. Podía oír los pájaros cantando, el murmullo del arroyo en la distancia, el mugido lejano del ganado del vecino. Tu abuela está esperándome, le dije suavemente, y tu padre, tu madre. Hace 30 años que no los veo. Es tiempo de ir con ellos. Es tiempo de decirles que cumplí mi promesa, que traje a su hijo de vuelta a casa. Abuelo, por favor. Sollozaba, tomando mi mano. No llores, chamaco, le pedí, aunque yo también lloraba. Esto no es un final triste, es un final feliz. Después de 30 años de buscar, de esperar, de rezar, finalmente puedo descansar. Puedo cerrar los ojos sabiendo que mi nieto está vivo, está bien, está en casa. Sentí que mi corazón comenzaba a fallar, pero no tenía miedo. Solo paz. Una paz profunda y completa. Cuida el rancho, susurré. Cuida la memoria. Cuida el nombre Mendoza. Y cuando tengas hijos, cuéntalos esta historia. Cuéntales sobre el abuelo que nunca dejó de buscar, sobre la familia que nunca se rindió, sobre el amor que venció hasta la muerte. Lo haré, abuelo. Te lo prometo, te lo prometo. Eres un buen hombre, Sebastián Rafael Mendoza Herrera, le dije, usando su nombre completo por última vez. Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy orgulloso. Ahora vete bien, mijo. Vive bien. Ama bien. Y recuerda siempre de dónde vienes. Lo último que vi fue su rostro bañado en lágrimas pero lleno de amor, con las montañas de Zacatecas alzándose detrás de él, eternas e inmutables. Lo último que sentí fue la paz de saber que mi misión estaba completa. Lo último que pensé fue una oración de gratitud. Gracias, Dios, por 30 años más de esperanza, por este milagro, por este regalo. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios. 2 semanas después, Sebastián organizó mi funeral. Todo el pueblo asistió. Me enterraron en el panteón municipal junto a mi Esperanza, junto a mi hijo Rafael y mi nuera Cristina. En mi lápida, Sebastián mandó grabar: Rafael Mendoza López, 1941-2024. Nunca perdió la fe. Nunca dejó de buscar. Encontró a su nieto y encontró la paz. Sebastián se quedó en Jerez. Restauró el rancho La Esperanza, con amor y respeto por la tradición. Convirtió parte de la propiedad en un centro de arquitectura tradicional zacatecana, enseñando a jóvenes las técnicas que estaban desapareciendo. Los nogales que plantó su padre dieron fruto, y él aprendió a cuidarlos como le enseñé en esos últimos días juntos. Conoció a una mujer del pueblo, una maestra como lo fue su madre. Se casaron en la misma iglesia donde se casaron sus padres. Cuando nació su primer hijo, mi bisnieto, aunque yo ya no estuve ahí para conocerlo, lo llamaron Rafael, en honor a su abuelo y bisabuelo. Cuando nació su hija, la llamaron Esperanza, en honor a su bisabuela. Cada año, en el aniversario de nuestro reencuentro, Sebastián organiza una misa en la iglesia del pueblo. Invita a todos los que fueron parte de esta historia. Carmela Torres, Don Esteban, los vecinos, los amigos. Cuenta la historia de cómo un abuelo terco nunca perdió la fe, de cómo un nieto perdido encontró el camino a casa, de cómo el amor puede vencer décadas de dolor. Los visitantes que llegan al rancho La Esperanza preguntan sobre las fotos en la pared. Un anciano de ojos bondadosos, sosteniendo la mano de un joven de ojos verdes, ambos sonriendo bajo un nogal. Sebastián les cuenta la historia completa, cada detalle, cada emoción. Les muestra la medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, ahora guardada en un marco junto con el acta de nacimiento original y los resultados del ADN. Esta es la historia de mi familia, dice con orgullo. La historia de cómo la fe de un hombre y el amor de una familia pueden vencer hasta lo imposible. La historia de cómo, sin importar cuánto tiempo pase o cuánta distancia nos separe,
Siempre encontramos el camino de regreso a casa. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla desde las montañas y hace susurrar las hojas de los nogales, algunos juran que pueden escuchar voces. Un anciano contándole historias a su nieto, una abuela cantando canciones de cuna, una familia finalmente reunida. Porque en esta tierra de Zacatecas, donde el sol pinta de oro las montañas cada atardecer, aprendimos una verdad que nunca olvidaremos. Ni el olvido ni la muerte pueden romper los lazos de sangre. Solo esperan el momento en que el destino vuelva a tejerlos. Y nosotros, los Mendoza, fuimos testigos de ese milagro.